Cuando llegó a su país, les enseñó en su sinagoga, tanto que quedan asombrados, y dijeron: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jaime, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este hombre todas estas cosas? Y se ofendieron en él. Pero Jesús les dijo: un profeta no está sin honor, sino en su propio país, y en su propia casa. Jesús obligó a sus discípulos a entrar en un barco, y a ir delante de él al otro lado. Y subió a un monte aparte a orar. Y cuando llegó la tarde, estaba allí solo. Pero el barco estaba ahora en medio del mar, mejido por las olas, porque el viento era contrario. Y en la cuarta guardia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron, diciendo: es espíritu, y gritan de miedo. Pero entonces Jesús les habló, diciendo: tengan buen ánimo, esto soy yo, no tengas miedo. Y Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, mídame venir a ti sobre el agua. Y él dijo: ven. Y cuando Pedro bajaba del barco, caminaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero cuando vio el viento alborotado, tuvo miedo y comenzando a hundirse, lloró, diciendo: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano, y lo atrapó, y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Soy un borracho. Lo creas o no, pero soy un borracho. Puedes mirarme a los ojos y podrás verlo. Estoy ebrio de Jesús. Y Jesús es un vino, él no es un hombre, es una intoxicación. Y una vez que lo hayas probado, nada de este mundo tendrá significado para ti. Una vez que el significado del más allá entra en tu vida, todo este mundo se vuelve inútil, inmaterial, insignificante. La religión es una especie de intoxicación. Esto debe entenderse porque sin una intoxicación profunda, tu vida nunca tendrá sentido. Seguirá siendo una prosa superficial y nunca se convertirá en un poema. Caminarás pero nunca podrás bailar, y a menos que bailes te habrás perdido. A menos que bailes con tanta abundancia, con tal olvido que desaparezcas en él, que el bailarín se pierda y solo quede la danza. Solo entonces. Y solo así podrás saber qué es la vida. Recuerdo, una vez Alejandro Magno le preguntó a Diógenes: eres tan erudito, sabes tanto. ¿No puedes decirme algo sobre Dios? ¿Qué es Dios? Diógenes esperó un momento y luego dijo: dame un día. Alejandro vino al día siguiente, pero Diógenes volvió a decir: dame 2 días. Y sucedió de nuevo, y él dijo: dame 3 días, y luego 4 días, y luego 5 días, y luego 6 días, y se acabó toda la semana. Alexander se molestó y dijo: ¿qué quieres decir? Si no sabes la respuesta, deberías habérmelo dicho antes. Si la sabes, ¿cuál es la explicación del retraso? Diógenes dijo: en el momento en que me preguntaste, pensé que lo sabía. Pero cuanto más intentaba captarlo, más esquivo se volvía. Cuanto más pensaba en ello, más lejos estaba. En este momento, no sé nada, y lo único que puedo decirte, dijo Diógenes, es que los que creen conocer a Dios, no lo saben. Dios solo puede ser conocido cuando tú no lo eres. Este es el significado cuando digo: hasta que te vuelvas un borracho, de modo que tu ego se pierda. Soy un borracho, borracho de Jesús. Y cuando les hablo de Jesús, no se trata de Jesús. No soy teólogo, ni cristiano, ni erudito. Los teólogos hablan sobre, dan vueltas y vueltas, se andan con rodeos. No voy a hablar de Jesús, voy a hablar de Jesús. Y cuando hablo de Jesús no es que hable de él, sino que habla él mismo. Le doy paso, me convierto en un pasaje. Lo único que hago es no estorbarlo. Esa es la única manera de hablar de Jesús, Buda o Krishna. Y cuando hable de Jesús, no hablaré de Cristo. Jesús es real, Cristo es un principio. Jesús es concreto, Cristo es abstracto. Jesús es un hombre como tú y como yo, de sangre y hueso. Su corazón late. Él ríe, llora, ama, vive. Cristo es un concepto muerto, incruento, allí no hay ningún corazón que late. El cristianismo se ocupa de Cristo, yo no me ocupo de Cristo. La palabra Cristo es hermosa, pero corrupta, contaminada. Toda su belleza ha sido destruida.
Siempre que los teólogos usan una palabra, pierde significado, pureza e inocencia, entonces ya no es virgen. Jesús sigue siendo virgen, Cristo está corrupto. Cristo es un concepto, Jesús es realidad, realidad concreta. Mirar. Amo a los seres humanos, pero no a la humanidad. La humanidad no existe. Solo existen seres humanos concretos. Alguien aquí, alguien allá, pero siempre es alguien. La humanidad es una palabra vacía. Y así es Cristo. Jesús existe, a veces en Gautama el Buda, a veces en Mahoma el profeta, a veces en Krishna el flautista, en algún lugar aquí, en algún lugar allá, pero siempre es un fenómeno concreto. Cristo es abstracto. Existe solo en los libros de filosofía y teología. Cristo nunca ha caminado sobre la tierra. O podemos decirlo de otra manera. Cristo es el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre. Permítanme hablar de Jesús el Hijo del Hombre, porque solo el Hijo del Hombre es real, y solo el Hijo del Hombre puede crecer y convertirse en Hijo de Dios. Solo el hombre puede crecer y convertirse en Dios, porque el hombre es la semilla, la fuente, Dios es el florecimiento. Dios no existe en ninguna parte. Cuando floreces, Dios surge, surge y desaparece. Surge y desaparece. Cuando Buda estuvo aquí, Dios existía. Cuando Jesús estuvo aquí, Dios existía. Cuando Jesús desaparece, Dios desaparece, así como cuando desaparece una flor, desaparece. Dios no está en algún lugar, existiendo siempre, de lo contrario, Dios nunca será fresco y joven. Acumulará demasiado polvo, se ensuciará. Viene a existir cada vez que un hombre se da cuenta de sus pecados, siempre que un hombre existe realmente. Siempre que un hombre existe en su totalidad, Dios existe en esos raros momentos. Entonces, cuando vienes y me preguntas, ¿dónde está Dios? No puedo mostrártelo. A menos que tengas pruebas de Él en tu propio ser, Él no estará allí. Hasta que no te conviertas en Él, Él no lo será. Cada uno tiene que realizarlo en su santuario más íntimo, en su propio ser. Lo llevas como una semilla. Depende de ti permitirle crecer y convertirse en un gran árbol. Entonces no estaré hablando de Cristo, sino de Jesús. Que Cristo sea encarcelado en las iglesias. Ese es el lugar correcto para que Cristo exista. Quisiera que Jesús entrara en vuestros corazones. Olvídate de Cristo, recuerda a Jesús. Pero ha sucedido justo lo contrario. La gente ha olvidado a Jesús y sus mentes han sido martilladas continuamente durante 2000 años, martilladas para recordar a Cristo. Cristo no puede transformarte, porque no existe ningún puente entre tú y Cristo. Entonces existe un abismo insalvable. Pero con Jesús estás cerca. Puedes llamar a Jesús hermano, pero no puedes llamar a Cristo hermano. Y hasta que no sientas una profunda hermandad, un puente, ¿cómo puede Jesús serte de alguna ayuda? Jesús es tremendamente hermoso, su belleza tiene una dimensión propia. Buda es hermoso, pero Jesús es totalmente diferente de Buda. En Buda se encarnó un tipo diferente de silencio. He oído hablar de un emperador chino. Tuvo dos grandes pintores en su corte y siempre hubo rivalidad. Siempre estaban peleando y compitiendo, y era casi imposible decidir quién era el mayor. Ambos eran maestros en su arte. Un día el emperador dijo, ahora hagan una cosa, ambos pinten sobre un tema para que se decida quién es el mayor, y el tema es descanso. El primer pintor, por supuesto, eligió un tema muy obvio. Pintó un lago muy silencioso, muy lejos en las montañas, solitario, quieto, sin siquiera una onda en la superficie. Con solo mirar ese cuadro sentirías sueño. El otro pintor intentó algo totalmente opuesto. Pintó una cascada estruendosa. Por millas con su espuma blanca. Y justo cerca de la cascada un abedul muy frágil y delicado, con las ramas inclinadas, tocando la espuma, y sobre el abedul, el pequeño nido de un petirrojo, y el petirrojo sentado en el nido, con los ojos cerrados, casi mojados. El primero es un silencio no dinámico, más parecido a la muerte, menos parecido a la vida. En él no existe lo contrario. El resto no tiene tensión, el resto se parece más a una ausencia que a una presencia. El segundo es un concepto dinámico, descanso, pero no muerto. Está vivo, palpitante.
El trueno, la cascada, la tremenda actividad, y el nido, y el petirrojo sentado allí, en silencio. Jesús es como el segundo cuadro, Buda se acerca al primer cuadro. Por supuesto, es muy silencioso, pero falta lo contrario, y sin lo contrario no se puede crear música. Buda tiene una sola nota, no es una orquesta. Jesús tiene notas opuestas que se encuentran, se fusionan y crean una armonía, una sinfonía. Buda guarda silencio, sin revolución. Jesús guarda silencio, con una profunda rebelión a su alrededor. Esto hay que recordarlo. Solo entonces entenderás cómo penetrar en su corazón. ¿Por qué Jesús llegó a ser tan importante? ¿Por qué atrajo a tanta gente a lo largo de estos siglos? Tiene algo de salvaje en él. Él no es un jardín, es un desierto. Es crudo, no refinado. Lo tocas y lo sabrás. Lo sientes y lo sabrás. Buda es muy culto, muy refinado. Tiene algo de la corte de un rey. Jesús viene de un pueblo, hijo de un carpintero, inculto. Es como un desierto, crudo, pero vivo, rebelde. De ahí el atractivo, por eso ha tocado el corazón de millones de personas. Puedes entenderlo. Él es más que tú, pero tú estás en él. No puedes entender a Buda. Él es más que tú, pero tú no estás allí. Con Jesús existe un puente. Ahora estos sutras. Y cuando llegó a su país, les enseñó en su sinagoga, de tanto que quedan asombrosos, y dijeron: ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría y estos poderosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jaime, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este hombre todas estas cosas? Y se ofendieron en él. Nunca nadie se sintió tan ofendido con Buda, nunca nadie se había ofendido tanto en Lao Tzu, nadie se ofendió, como la gente se ofendió con Jesús. ¿Por qué? Un Buda es un pico lejano. Si no podéis comprenderle, ¿cómo podéis ofenderos con él? Si no puedes entenderlo, ¿cómo puedes discutir con él? Está tan lejos, tan más allá. Como mucho, todo lo que puedes hacer es adorarlo. Entonces Buda fue adorado y Jesús crucificado. Donde quiera que Buda se movía, nadie se ofendía con él. O la gente no podía entenderlo, pero entonces no podían ofenderse, o la gente podía entenderlo, pero entendían que él era la esencia misma de los Upanishads, la encarnación misma de los Vedas. Él es toda tradición esencial. No había posibilidad de ofenderse en él. Con Jesús la gente se ofendía, él era igual que ellos. No pudieron entenderlo. Dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Buda era hijo de un gran emperador, Mahavir también, Krishna también, Ram también. Todas las grandes encarnaciones indias procedían de familias reales. Jesús es el primer hombre que viene de una casa pobre. Nadie lo había conocido nunca. Y si Jesús no hubiera nacido, nadie habría oído hablar de la familia. Buda ya estaba establecido con el apellido, con una larga tradición y herencia, un largo linaje de prestigio y poder. Jesús proviene de una familia pobre e impotente, casi un mendigo. La gente no podía entender, ¿de dónde viene su poder? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? La gente se preguntaba: Él nos pertenece y habla de Dios. Él nos pertenece y dice: soy el hijo de Dios. Nos pertenece, estaba trabajando en el taller de su padre y de repente, ¿qué le ha pasado? Se sintieron ofendidos en él, el ego se sintió ofendido. Buda siempre fue genial. Incluso si no se hubiera iluminado, habría sido adorado como a un emperador. La gente siempre le había tocado los pies. Siempre fue genial y estuvo más allá de ellos. Cuando se movió entre el pueblo y renunció a su reino, se hizo aún más grande porque había renunciado a su reino. La gente puede entender el lenguaje del dinero y no puede entender ningún otro idioma. Te adoran si tienes dinero, te adoran si renuncias al dinero. Pero solo entienden un idioma, el idioma del dinero. Si no tienes nada, no se preocupan por ti. Y si no tienes nada, ¿cómo puedes renunciar? ¿A qué puedes renunciar? Esta es una de las cosas más importantes que hay que entender acerca de la mente india, la llamada mente religiosa india. Incluso esa mente solo puede entender el lenguaje del dinero.
Mahavir renunció. Las escrituras jainistas siguen relatando cuánto renunció. Cuántos elefantes, cuántos caballos, cuántos carros, cuánto oro, cuántos diamantes. Siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? ¿Por qué se han llevado estas cuentas? Y la realidad es que nunca fue un gran rey. El reino era muy pequeño, no más que un pequeño distrito. Y su padre no era más que un recaudador de un distrito, nada más que eso. Porque en la época de Mahavira la India estaba dividida en 2000 reinos, por lo que no podía ser muy grande. Y es casi imposible que tuviera tantos elefantes y tantos carros y tanto oro, es una exageración. Pero la gente solo entiende el lenguaje del dinero. Exageran, porque es la única manera de demostrar que Mahavira fue muy grande. Si hubiera sido hijo de un carpintero, nadie se habría preocupado jamás por él. Jesús es una revolución en el mundo de la religión. Es el primer pobre que declaró, soy el Hijo de Dios. Es el primer pobre que se atrevió a declarar, soy un profeta, un Tirthankara, un avatar. Nunca antes había sucedido algo así en la historia del hombre. Abrió el camino para que muchos otros lo siguieran. Entonces Mahoma pudo declarar, y luego vinieron Kabir, Sena, Nanak, Dadu y muchos más. Jesús abrió la puerta. Que incluso un hombre pobre que no tenía nada a que renunciar, puede renunciar, porque la verdadera renuncia no es a la riqueza, sino al ego. La verdadera renuncia no es a la riqueza, repito, sino al ego. No se trata de renunciar a lo que se tiene, se trata de renunciar a lo que se es. Puedes tener mucho y puedes renunciar a eso. Pero si el ego continúa, y puede continuar, puede satisfacerse teniendo mucho, puede satisfacerse renunciando a mucho. Y si el ego está ahí, sigues siendo ordinario, sigues siendo superficial. Y se ofendieron en él. Si hubiera sido hijo de un emperador, habrían caído a sus pies. Pero no era más que el hijo de un carpintero corriente y todo el mundo en el pueblo sabía de él. Pero Jesús les dijo, un profeta no está sin honor, sino en su propio país, y en su propia casa. Una gran idea. ¿Por qué ha sucedido tantas veces que las personas más cercanas siempre malinterpretan? Deberíamos haber esperado todo lo contrario, que la gente de la aldea de Jesús lo entendiera primero. Antes de que nadie más lo entendiera, la gente de la casa de Jesús, la familia, los parientes, lo entenderían primero. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Se necesita una visión profunda del ego humano para comprenderlo. Con aquellos que están cerca de ti, es muy difícil creer que hayan ido más allá y por encima de ti. Si alguien que no está cerca de ti va más allá de ti, tal vez no te moleste. Está tan lejos que el ego competitivo no surge. Pero si tu propio hermano se va y tú te quedas atrás, y naciste de los mismos padres, viviste en la misma casa y fuiste educado en la misma escuela, y tu propio hermano se va tan lejos, tu ego queda herido. Entonces, ¿qué has estado haciendo? ¿Te sientes derrotado? ¿Te sientes un perdedor? Entonces la manera más fácil es negar que él haya ido más allá, entonces la manera más fácil es demostrar que él es tan ordinario como tú. La forma más fácil es refutar su afirmación, negarla. Un profeta no está sin honor, salvo en su propio país y en su propia casa. Me gustaría añadir una cosa más. Y en su propio tiempo. Ahora adoras a Buda, muy fácilmente. No surge ningún problema porque hay una distancia de 25 siglos. Adoras a Mahavir. En todo el mundo millones siguen orando a Jesús. Estas mismas personas lo crucificaron. Son los mismos que se ofendieron en él, que lo negaron. ¿Lo que ha sucedido? Una distancia de 2000 años. Ahora tu ego no se siente ofendido, no tienes ninguna competencia con él, tal vez era realmente un hijo de Dios. Pero ofendió a sus propios contemporáneos. Un día estaba hablando en un pueblo y alguien le preguntó, ¿crees en Abraham, el fundador del judaísmo? Jesús dijo algo que ha ofendido a los judíos desde entonces. Jesús dijo, Abraham, antes que Abraham existiera, yo soy. Permítanme repetirlo de otra manera. Si los cristianos vienen a mí y me preguntan, ¿crees en Jesús? Y yo les digo, antes de que Jesús existiera, yo soy, se ofenderán. Nunca podrán perdonarme. Este hombre, Jesús, afirma que es alguien que existió incluso antes de Abraham.
Sabían que había nacido en su pueblo, sabían su fecha de nacimiento, conocían a su padre, a su madre, a sus hermanas y a sus hermanos. Todavía estaban trabajando en su taller y este hombre dijo: yo soy, antes que Abraham existiera. Esto era ir demasiado lejos. No, no se le puede perdonar por ello. Pero lo que decía era verdad, porque Jesús es una cualidad, que no tiene nada que ver con ninguna persona. Es una cualidad como el amor. Si dices, antes de que Abraham existiera, el amor existía, nadie se ofenderá porque el amor no es una persona. No lo tomas como una persona, lo tomas como una cualidad. Jesús es una cualidad de tremendo amor. Jesús es una cualidad de tremenda percepción, visión, tremenda realización. Jesús es una cualidad, pero para ver esa cualidad tendrás que abandonar tus egos. Solo entonces podrás ver, de lo contrario, tus egos pesarán sobre tus ojos y será casi imposible ver. Hace apenas unos días estaba leyendo la vida de G.K. Chesterton. Vivió toda su vida en Londres. Un día se estaba preparando para un viaje, un largo viaje, y todo estaba empacado, todo estaba listo. Un amigo preguntó: ¿a dónde vas? Chesterton dijo: me voy a Londres. El amigo dijo: tu ingenio, tu comentario se me escapa. ¿Qué quieres decir? Estamos en Londres, entonces, ¿a dónde vas? Chesterton dijo: voy a Londres, vi a París, vi a Bombay, vi a Tokio, vi a Nueva York, porque he vivido en Londres tanto tiempo que mis ojos se han nublado y no puedo ver dónde está Londres, ¿qué es Londres? Cuando Jesús está justo frente a ti, no puedes verlo. Tendrás que pasar por el Vaticano, por Roma, por los papas, los predicadores y las iglesias. Solo entonces podrás ver quién es Jesús. Cuando Jesús te confronta, te ofende. Su mismo ser, su altura, su profundidad, se vuelven ofensivos. Sientes que has fracasado. Sientes que no has vivido. Sientes que no has amado. Te convertirás en un enemigo. Con Jesús estas son las dos posibilidades: o lo sigues o te conviertes en el enemigo. No puedes permanecer neutral, no puedes permanecer indiferente. O lo sigues si puedes abandonar el ego, luego das un salto, fluyes con él, o, si estás a la defensiva, te conviertes en el enemigo, te conviertes en el enemigo y empiezas a destruirlo. Como su sola presencia es ofensiva, hay que destruirlo. Cuando Jesús fue crucificado, un gran peso desapareció de la mente judía. Te sentiste aliviado. Él era alguien que era un recordatorio constante de que ustedes eran un fracaso, alguien que era un recordatorio constante de que no habían vivido, alguien que era un recordatorio constante de que estaban vacíos, huecos por dentro, que no estaban realizados. Los contemporáneos no pueden entender. Muy pocas personas, raras porque pueden abandonar sus egos, pueden ver lo que es Jesús. E incluso su visión siempre está temblando, incluso su visión no es muy segura, incluso su visión tiene profundas vacilaciones y dudas. Incluso los que siguen con mucha duda en ellos. Jesús obligó a sus discípulos a entrar en una barca, y a ir delante de él al otro lado. Subió a un monte apartado a orar. Siempre fue una práctica en él que cada vez que se acercaba a la multitud, después iba solo a una profunda oración y meditación. ¿Por qué? Si has estado meditando lo entenderás. Aquellos que han estado meditando conmigo entenderán que una vez que empiezas a meditar, nace en ti una cualidad de conciencia muy frágil, muy delicada. Una flor de lo desconocido comienza a abrirse. Es delicada. Y cada vez que te acercas a la multitud pierdes algo. Cada vez que regresas a casa de la multitud, vienes menos de lo que había sido. Se ha perdido algo, se ha roto algún contacto. La multitud te derriba, tiene su propia gravitación. Puede que no lo sientas si vives en el mismo plano. Entonces no hay problema, entonces no tienes nada que perder. De hecho, cuando vives entre la multitud, con la multitud, en el mismo plano, solo, te sientes muy incómodo. Siempre que estás con gente te sientes muy bien y feliz. Tu soledad se vuelve triste, tu soledad no es soledad, es soledad, extrañas al otro. No te encuentras en ello, simplemente extrañas al otro. Cuando estás solo, no estás solo, porque no estás ahí. Solo está ahí el deseo de estar con los demás. Eso es la soledad. Recuerde siempre la distinción entre soledad y soledad.
La soledad es la cima de la experiencia. La soledad es un valle. La soledad tiene luz, una llama. La soledad es oscura y húmeda. La soledad es cuando deseas a los demás, la soledad es cuando te diviertes. Cada vez que Jesús se movía entre las multitudes, entre la multitud, y particularmente cuando llegaba a su propio pueblo, les decía a sus discípulos que fueran a la otra orilla del lago, y él se movía hacia la soledad total. Ni siquiera a sus discípulos se les permitía estar con él. Esta era una práctica constante con él, conocía el arte. Cada vez que te acercas a la multitud, te contagias. Necesitas una mayor altitud para purificarte, necesitas estar solo para poder volverte fresco de nuevo. Necesitas estar a solas contigo mismo, para volver a estar juntos, para volver a centrarte, arraigarte. Siempre que te mueves con otras personas, te desvían del centro. Y. Subió a un monte apartado a orar, y al llegar la tarde, estaba allí solo. No se dice nada sobre su oración, lo que hizo allí, solo la palabra orar. No se menciona ninguna oración. Estar en un estado de ánimo de oración es suficiente. Cuando dices algo no es oración. Ante Dios o ante la existencia, simplemente necesitas ser vulnerable. Eso es oración. No debes decir nada. Al contrario, tenéis que escuchar. ¿Qué quiere deciros la existencia? Así que cuando vayas a orar, no empieces a decir algo. Dios ya sabe lo que vas a decir. Es una tontería, es ridículo. ¿Y qué puedes decir? ¿Qué tienes que decir? Todo será una tontería. Todo no serán más que deseos, exigencias y, en el fondo, quejas. Y una oración con quejas no es oración, una oración con profunda gratitud es oración. No es necesario que digas nada, simplemente puedes quedarte en silencio. Una oración no es hablar, es escuchar. Por tanto, no se dice nada sobre lo que Jesús hizo en su soledad. Simplemente dice aparte para orar. Se separó, quedó solo. Eso es la oración, estar solo, donde no se siente al otro, donde el otro no se interpone entre tú y la existencia, donde eres vulnerable, abierto cuando la brisa de Dios puede pasar a través de ti, sin obstáculos. Es una experiencia de limpieza. Rejuvenece tu espíritu. Quita todo el polvo que normalmente se acumula. Estar con Dios simplemente significa estar solo. Puedes no entender el punto. Si empiezas a pensar en Dios, entonces no estás solo. Si empiezas a hablar con Dios, entonces en tu imaginación has creado al otro. Y entonces tu Dios no hace nada, Él es solo una proyección. En esa proyección encontrarás todas las demás que alguna vez has conocido. Tu Padre estará allí cada vez que le digas a Dios. Padre, tu Padre estará allí, una parte de ti proyectada. O dices Madre, tu Madre estará allí. Todas las palabras son tus palabras, así que todo lo que digas será tu proyección. Una oración es no decir nada. Es simplemente estar en silencio, abierto, dispuesto a escuchar. Es escuchar. Y no hay necesidad de creer en Dios, porque eso también es una proyección. La única necesidad es estar solo, ser capaz de estar solo, e inmediatamente estás con Dios. Siempre que estás solo, estás con Dios. Decir con Dios no es exactamente correcto, porque eso muestra que tú estás aquí y Dios está allá. Sería mejor decir que cuando estás solo, Dios está, y tú no, y hay oración. La oración es una fragancia que surge cuando estás listo para estar solo. Siempre que no tienes miedo de estar solo, surge. Algo se abre dentro de ti como un loto, y ese loto está en sintonía con todo lo que te rodea. Te disuelves, te encuentras y te fusionas, los límites desaparecen. Ya no eres una isla, te has convertido en parte del continente. Dios existe, tú no. Subió a un monte apartado a orar, y al llegar la tarde, estaba allí solo. ¿Por qué no antes? Porque para estar solo se necesita mucha preparación. Debía haber estado desechando todas las impresiones que había recogido de la multitud y de la multitud durante todo el día. Estaba desechando esas impresiones. El polvo. Por la tarde estaba solo, por la tarde llegó a un punto en el que ningún pensamiento se movía, llegó a un punto en el que la llama de la conciencia estaba allí sin humo.
Al anochecer se concentró, al anochecer entró en un profundo descanso dentro de sí mismo. Regresó a casa. Pero el barco estaba ahora en medio del mar, mejido por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos iban a la otra orilla. Y la nave estaba en medio del mar, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Esta es una parábola. Jesús está solo, o Jesús está con su Dios. Jesús está más allá del tiempo y del espacio, pero los discípulos están cruzando de esta orilla a la otra orilla. La otra orilla significa Dios, el más allá. Pero el barco estaba ahora en medio del mar, sacudidos por las olas, porque el viento era contrario. Y el viento siempre es contrario en el mundo, y el mar siempre está revuelto, porque es un mar de deseos, porque es un mar de ignorancia. Y el viento siempre es contrario, porque es un mar de competitividad, celos y odio, de violencia y agresión. El viento siempre es contrario. Jesús está más allá, solo, centrado, pero sus discípulos luchan por llegar a la otra orilla. Y en la cuarta guardia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Es una hermosa parábola. Los cristianos han perdido completamente el sentido de esto, porque piensan que es un hecho histórico, piensan que Jesús realmente caminó sobre el agua. No era un mago. Era un hombre sencillo. Y esta es una parábola, no un acontecimiento histórico. Gracias a los cristianos, incluso Jesús parece ridículo, ha caído en malas compañías. Y en la cuarta vigilancia de la noche. ¿Cuál es el significado de la cuarta vigilia de la noche? Cuando la noche es más oscura, cuando la noche tiene la profundidad más abismal, la parte más oscura. El maestro puede ayudar al discípulo solo cuando éste llega a la cuarta parte de la noche, la parte más oscura. Esa parte más oscura siempre ha sido conocida por los místicos como la noche oscura del alma. Jesús fue entrenado por ciertos místicos llamados esenios. Dicen que en el peregrinaje de todos hacia Dios llega un punto en el que hay que pasar por la hora más oscura de la noche oscura del alma. Y en la cuarta vigilia de la noche, en la parte más oscura, Jesús fue a ellos. Podrás llamar a tu maestro para pedir ayuda solo cuando hayas hecho todo lo posible. Si sois perezosos y no habéis hecho nada, la ayuda del maestro es imposible. La ayuda solo es posible cuando has llegado a la hora más oscura de tu noche, más allá de la cual no puedes hacer nada más, donde te sientes totalmente impotente, cuando estás suspendido entre la vida y la muerte, solo entonces es posible la ayuda. Cuando estás indefenso, solo entonces es posible recibir ayuda. Si sigues pensando, si todavía puedes ayudarte a ti mismo, o si la vida todavía está bajo tu control, entonces el maestro no es necesario. Solo en una determinada etapa, cuando te sientes absolutamente incapaz de hacer algo, simplemente estás sumido en el caos, sin control, indefenso, totalmente indefenso, solo entonces la ayuda del maestro se vuelve posible. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Y por supuesto Jesús camina sobre el mar de los deseos, el mar de la ignorancia, el mar de los egos. En Oriente entendemos la parábola. Uno de los más grandes maestros del Zen, Lin Qi, dijo: camina, pero no permitas que el agua te toque los pies. Hay que vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Hay que caminar sobre el mundo. Jesús no es un escapista, no huye del mundo. Camina sobre el mar, vive en medio del mundo, pero no permite que el agua toque sus pies. Esto es lo que en Oriente llamamos vivir como un loto. Vive en el agua, pero el agua no puede tocarlo, incluso las gotas de rocío pueden posarse sobre él, pero nunca lo tocan, queda un espacio. Convertirse en una flor de loto. Ese es el significado de esta parábola. Y en la cuarta guardia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Es una parábola de la agitación interior del hombre, del caos interior del hombre, del viento interior contrario, de la lucha interior por ir a la otra orilla. No tiene nada que ver con el lago de Galilea. Estas cosas pertenecen al mundo interior, no son acontecimientos que hayan sucedido fuera, son procesos de crecimiento interior. Y los discípulos, cuando lo vieron andando sobre el mar, se turbaron, diciendo: es espíritu, y gritan de miedo. Esta es mi experiencia también, muchas veces ha sucedido. Por eso digo que esto es una parábola. Alguien que está trabajando profundamente conmigo, creciendo, está en alguna noche oscura del alma. Necesita mi ayuda, voy hacia él, tiembla y tiene miedo.
Muchas veces digo a mis discípulos, si vengo, no os asustéis. En ese momento se ríen, creen que estoy bromeando. Pero cuando llego hasta ellos tiemblan y no pueden creer que haya llegado. Pueden creer cualquier cosa, pero no pueden creer que yo haya venido, porque eso está fuera de su alcance. Y los discípulos, cuando lo vieron andando sobre el mar, se turbaron, diciendo, es espíritu un fantasma. ¿Cómo puede Jesús caminar sobre el mar? Debe ser un fantasma. Y gritan de miedo. Incluso con tu maestro estás relacionado con el miedo, no con el amor, porque el amor cree y el miedo no cree. El amor es confianza, el miedo es desconfianza. En ese momento los discípulos demostraron que su confianza era solo superficial. Si Jesús viene al mundo interior, no pueden creer, no pueden confiar. Gritan de miedo. Pero entonces Jesús habló a ellos, diciendo, tengan buen ánimo, esto soy yo, no tengas miedo. Soy yo, no temáis. Estar de buen ánimo. Pero has olvidado cómo ser alegre, has olvidado cómo ser dichoso, has olvidado el sabor de la felicidad. Solo conoces la agonía, solo conoces la angustia, solo comprendes el infierno. El cielo parece un sueño, una utopía, así que existe en vuestras esperanzas, pero no es una realidad. Jesús dijo, ¡ánimo! Sé feliz. He venido a ti. Y clamas de miedo. Baila. Celebra. Soy yo. No tengas miedo, al menos no tengas miedo. Si no puedes bailar, si no podéis celebrar, si no podéis cantar una canción de bienvenida, entonces al menos no tengáis miedo, tened buen ánimo. Esto hay que entenderlo. Cuando el discípulo se encuentra en la hora más oscura de la noche, se vuelve capaz de atraer hacia sí la energía del maestro. Se lo ha ganado, pero solo podrá recibirlo si tiene buen ánimo. Si tiene un duro trabajo detrás de él y ha estado trabajando con toda su energía, total implicación y compromiso, se ha ganado que el maestro acuda a él. Eso es necesario pero no suficiente. Si tiene miedo, volverá a fallar. Si tiene miedo cuando el maestro está allí, está en necesidad, pero a causa del miedo el contacto es imposible. Estar de buen ánimo. La energía solo se puede recibir cuando estás de buen humor, acogedor, listo para recibir, como una novia esperando al novio, como una amada por el amante, toda la espera, como si la energía total se hubiera convertido en solo una espera. Tened buen ánimo, porque sin eso el maestro no puede ser de mucha ayuda. Él estará allí parado con su mano lista para agarrarte, pero si no tienes buen ánimo tu mano no estará disponible. Entonces, dos cosas. Primero, el discípulo tiene que trabajar totalmente, sin retener nada, el compromiso debe ser absoluto. Debes avanzar en él sin temor a las consecuencias y sin expectativas de los resultados. Deberías dar un salto, deberías atreverte. Un maestro es un desafío y un discípulo es una aventura. Un maestro es un llamado y un discípulo es aquel que se atreve a adentrarse en la oscuridad. Ha oído la llamada, no está muy seguro de la dirección porque está todo oscuro, pero ha oído la llamada. Comienza a tantear y a moverse. Cuando hayas hecho todo lo que puedes hacer y más allá de lo cual nada es posible, inmediatamente estará disponible la ayuda del maestro. Pero también puedes fallar. Muchas veces te lo has ganado y te lo has perdido, porque a menos que tengas buen ánimo la energía volverá. Sea un anfitrión, tenga buen ánimo. El invitado ha llegado a la puerta, recíbanlo con amor y gratitud. Y Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, mídame venir a ti sobre el agua. Solo un discípulo entre los 12, solo uno, y eso tampoco es absolutamente seguro. Este Pedro se convirtió en la roca misma de la iglesia cristiana. Dudó, exigió una prueba, pero al menos eso hizo. Los otros 11 permanecieron temblando y atemorizados. La palabra Pedro significa, la roca. Su nombre era Simón. Jesús lo llamó Pedro, la roca. Y Jesús dijo a sus discípulos, lo llamaré Pedro porque va a convertirse en la roca de la gran familia que voy a crear, el fundamento mismo de la iglesia. Y Pedro le respondió y dijo, Señor, si está ahí. Incluso en el más grande de los discípulos, el sí permanece. Si eres tú, necesita alguna prueba.
Esta es una de las cosas más desafortunadas, pero es así. Incluso cuando ya has tenido suficientes pruebas, la mente no está satisfecha. Sigue preguntando una y otra vez. Habían visto muchos milagros alrededor de Jesús, lo habían oído, lo habían mirado, habían sido destinatarios de su amor, lo habían seguido a las partes desconocidas de Dios. Pero aún así Pedro dice, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Así que déjalo como prueba, así que si realmente eres tú, entonces haz este milagro. Mándame ir a ti sobre el agua. Si yo también puedo caminar sobre el agua, solo entonces creeré que eres tú. Y él dijo, ven. Una palabra muy simple, incondicional, sin sí ni pero. Así es Jesús. Simplemente dijo, ven. Basta mirar la sencillez de la palabra, sin nada detrás, nada delante. Y él dijo, ven. Y cuando Pedro bajaba del barco, caminaba sobre el agua para ir a Jesús. Si escuchas al Maestro podrás caminar sobre el agua. El mundo es el mar. Si escuchas al Maestro, te pueden entregar la clave. Y la clave es tan simple como la palabra venir, no hay condiciones adjuntas a ello. Jesús no ha dicho nada, simplemente dice, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo. Incluso caminando sobre el agua, él mismo caminando ahora, y aún la duda. Me enfrento a este tipo de problemas todos los días. La gente viene a mí y me dice, todo se ha vuelto maravillosamente silencioso. La meditación crece, la ira ha desaparecido, el sexo se ha convertido en algo lejano, como si nunca me hubiera pertenecido. Pero, ¿es todo cierto o simplemente lo estoy imaginando? Vienen a mí y me dicen, hablamos con nuestros amigos y nos dicen, cuidado. Este hombre te ha hipnotizado. Es su experiencia que se han vuelto silenciosos, que la ira ha desaparecido, que el sexo se ha convertido cada vez menos en un jefe, cada vez más en un sirviente, y depende de ellos. Pueden despedir al sirviente cualquier día, y ni siquiera hay un sindicato para protestar y luchar contra ellos. Pero empiezan a sospechar y les surge una duda. ¿Estoy imaginando? ¿Estoy hipnotizado? ¿Estoy soñando todo esto? No pueden creer incluso cuando las experiencias les están sucediendo. ¿Cómo pueden creer que le ha pasado a otra persona? Peter caminó pero no podía creerlo. Debió haber pensado, tal vez sea solo un sueño, o tal vez este tipo esté jugando una mala pasada. Pero cuando vio el viento turístico, tuvo miedo y comenzando a hundirse, lloró, diciendo, Señor, sálvame. Y en el momento en que tuvo miedo, empezó a hundirse. Porque es la fe, es la confianza, lo que salva. Una vez que entra el miedo, empiezas a hundirte. Depende de ti. Si tienes confianza puedes caminar sobre todos los mares del mundo, hundirse es imposible. Ni siquiera el agua va a tocar tus pies se convertirán en un loto. Pero si tienes miedo, inmediatamente, ni siquiera perderás un solo momento, te hundirás. La duda se está hundiendo. La fe salva, la duda ahoga. Pero cuando vio el viento turístico, tuvo miedo y comenzando a hundirse, lloró, diciendo, Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano, y lo agarró, y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De dónde viene esta duda y por qué? ¿Estabas caminando tú mismo y aún así no podías confiar? ¿O tú de poca fe? Tu fe es muy pequeña, pero incluso esa pequeña fe puede crear tal milagro. Peter caminó, no muy lejos, unos pocos pasos. Pero caminar unos pocos pasos sobre el agua es suficiente. Si puedes caminar un paso, puedes caminar por todo el océano. Oh hombre de poca fe. La fe fue muy poca pero aún así ocurrió el milagro. Incluso con una pequeña semilla de fe, podrás convertirte en un gran árbol de experiencia divina, del florecimiento de lo último. Y si con poca fe esto es posible, ¿qué decir de la gran fe, de la fe total? Entonces si existe fe total, inmediatamente esa semilla se convertirá en árbol, no habrá brecha de tiempo. La brecha de tiempo existe debido a la poca fe, la brecha de tiempo existe porque no puedes creerlo en este momento. Si pudieras creerlo ahora mismo, el mundo desaparece y solo existe Dios. El océano desaparece. Estás en terreno llano, porque el mundo no es más que un sueño. Con dudas, el sueño continúa. Con confianza, de repente estás despierto. He oído una anécdota.
Un hombre acudió a un gran médico porque padecía mucha melancolía, tristeza, depresión y desesperación. El médico lo examinó, no pasó nada malo. El médico dijo, no veo nada malo en su sistema y no voy a sugerirle ningún medicamento. Más bien, hay un espectáculo en la ciudad y hay un hombre, Grimaldi. Él es un comediante. Ve y deja que ese comediante te ayude a reír. Si puedes reír, tu melancolía desaparecerá, tu depresión desaparecerá, y eso te ayudará más que cualquier medicamento porque no hay nada malo en tu sistema. Solo hay una cosa que has olvidado: cómo reír. Simplemente has olvidado el lenguaje de la risa, eso es todo. Tienes que aprenderlo, eso es todo. No se necesita tratamiento. Vas al espectáculo de Grimaldi. El hombre dijo, Dios mío, yo soy Grimaldi. Y lo mismo te pasa a ti. Acabas de olvidar un lenguaje sobre cómo ser divino. Sois dioses.